Vamos a hacer ahora algunas precisiones sobre la curva normal que siempre tiene uno la impresión de haberse dejado en el tintero. La curva normal, situamos aquí su media, mu, es una curva en forma de campana con un punto de inflexión más o menos coincidente aquí y que se puede comprobar derivando la función que a la distancia que está el punto de inflexión es esta distancia es sigma a ambos lados. Esa distancia es sigma. Luego ese es un punto característico. Otro punto característico es la coronación de la campana. Bien, vamos a expresar la función tal y como ya la conocemos y sacar algunas conclusiones. La función general es que f de x, siendo x la variable a lo largo del eje de las abscisas, es igual al número e elevado a menos un medio de x menos la media partido por sigma elevado al cuadrado y partido por la desviación estándar multiplicado por la raíz cuadrada de 2pi. Bien, esta fórmula la podemos expresar también de este modo debido al signo negativo del exponente. El número e elevado ahora a un medio de x menos mu partido por sigma elevado al cuadrado y multiplicado por sigma y multiplicado por la raíz de 2pi. Prolongamos esto. Bien, con este formato podemos ver cuáles son las, las ordenadas, o sea, los valores de la densidad en dos puntos característicos, el punto de inflexión y la coronación de la campana. Aquí sería cuando x vale mu, es decir, para esta concreta x, tal que x menos mu valga sigma. Bien, pues vamos a ver. f de mu implica que el contenido del paréntesis es 0. Por tanto, un medio de 0 es 0 y tendríamos como solución 1 partido por sigma raíz de 2pi. Esto es lo que vale la ordenada en mu y por tanto la mayor densidad de información, la mayor densidad de datos de la curva normal. Es oportuno decir que con esta expresión de la función se puede comprobar que cuanto más grande es x, más lejos estará x de mu. Cuanto más grande es esta distancia, x menos mu, igualmente por aquí, menor es la densidad, porque cuanto mayor es esta distancia, mayor es el cuadrado, por tanto, mayor es el exponente y mayor es el denominador, de modo que menor será la función. Bien, y el otro punto característico, que es la densidad en el punto de inflexión a la distancia sigma, tendremos que x menos mu valdrá sigma, sigma partido por sigma es 1 y por tanto será raíz cuadrada de e multiplicado por sigma raíz de 2pi el valor de la función esta que hemos llamado x de sigma. Y ya finalmente queremos decir que en el control de calidad, específicamente del hormigón, en el que a la media le llamamos FCM,
y la curva representa la producción de un fabricante de hormigón con una determinada sigma, los numerosos valores que quedan bajo la curva, expresivos del tipo de producción que ese fabricante ofrece, pueden ser representados por cualquier valor a lo largo del eje de las abscisas bajo la curva que convencionalmente escojamos, incluido la resistencia media. Sin embargo, convencionalmente hemos escogido como valor representativo de toda la producción un valor determinado al que llamamos FC real, que tiene la virtud de ser el cuantil del 5%, es decir, de dejar a la izquierda un área del 5% respecto del total bajo la curva. Esto no es FC real, por cierto, vale la media menos una determinada z por sigma. ¿Qué z? La que deja a la izquierda el 5%, es decir, 1, 6, 4, 5 en la curva tipificada multiplicado por sigma. Este es el valor de FC real para una determinada producción de resistencia media FCM y desviación estándar sigma. ¿Por qué se hace esto así? Se hace así porque limpiamos la expresión, digamos, más general del control de calidad es que la resistencia real sea mayor o igual que la resistencia especificada de proyecto. Como resulta que la resistencia especificada de proyecto, FCK, se define como aquella que tiene que ser superada por el 95% de los valores, el fabricante que quiera producir lo que se llama un hormigón estricto es decir, un hormigón en el que FC real sea igual a FCK, estará produciendo un hormigón cuya curva normal debe situarse tal que sí. ¿Por qué? Porque su FC real debe coincidir con la FCK. Y como la FC real es precisamente la que deja el 5% a la izquierda y FCK es la que tiene que ser superada por el 95%, pues cuando las hacemos iguales, la situación gráficamente es esta. Por supuesto que este no es el único modo de afrontar el control de calidad porque legítimamente podemos aceptar otros criterios para la aceptación como veremos más adelante. Vamos a conocer ahora un poco más de la curva normal, pero ahora utilizando una hoja de cálculo para que el alumno pueda ver que está en su mano ocuparse de esta dichosa curva en todos sus aspectos. Naturalmente se proporcionará a través del aula virtual los ficheros Excel donde el alumno encontrará todas estas tablas sin perjuicio de que las puede construir por sí mismo. Bien, aquí en la pestaña normal 1 lo que hacemos es representar en tabla la curva tipificada. Para que el alumno la entienda, aquí estarían los valores de z desde menos 4 hasta más 4, es decir, cubriendo un espectro de menos 4 sigma más 4 sigma. Aquí en la segunda columna se proporcionan valores de X de una distribución normal que tenga de desviación estándar 7 y una media de 30. Naturalmente estos valores los puede cambiar se pueden cambiar sin ningún problema, es decir, basta con que aquí pongamos 3 para que la curva se recalcule sin mayor problema. En la pestaña normal 2 lo que tenemos es la expresión gráfica de lo que tenemos aquí. Ahora pasaremos a esa pestaña. Bien,
¿Qué tenemos aquí? Valores de x. Bien, es conocida la fórmula que relaciona a una x cualquiera con su correspondiente valor de z. Aquí tenemos el valor de B1, que es la media, más D2, que es la D2, que es la z correspondiente, en este caso D2, volvemos aquí, y multiplicado por B3, que es el valor de la desviación estándar. De modo que aquí hemos calculado la x que corresponde a esta z para una desviación estándar de 3 y una media de 30. ¿De acuerdo? Igual lo hacemos en toda la columna, por eso al llegar a una z0 que se corresponde en la tipificada con la media, encontramos, utilizando la misma fórmula, encontramos la media de la distribución, es decir, el 30 que conocemos ya con anticipación. En esta otra columna calculamos las densidades. Aquí está la fórmula de la densidad, aquí está el número E elevado a menos 0,5 por x menos mu partido por sigma elevado al cuadrado dividido por sigma y por raíz de 2pi. Y aquí tenemos los valores de la densidad para esa distribución normal concreta de desviación estándar 3. Aquí tenemos un valor interesante que es el valor que queda a la izquierda, el área que queda a la izquierda de cada una de estas z o cada una de estas x, que ya quedamos en que el área a la izquierda de la x y la z que se corresponden entre sí es la misma. Aquí se ve como el área va creciendo a medida que vamos corriendo la frontera hacia la derecha. Cuando la frontera llega a la media, el área que queda a la izquierda justamente el 50%. Bueno, aquí tenemos el valor complementario. Si esta es el área que queda a la izquierda, esta es la que queda a la derecha. Es decir, 1 menos phi. Y aquí tendríamos el área que quedaría entre los valores simétricos de z, es decir, entre menos 4 y más 4. Antes decíamos que para menos 3 sigma quedaba el 99%, pues aquí se ve que queda entre menos z, entre menos 3 sigma y más 3 sigma, queda el 99% del área. Bien, y esto es el contenido. Esto es el lado izquierdo de la curva, esto es el lado derecho de la curva. Aquí están los valores negativos de z, aquí están los valores positivos de z. Y ahora vamos a ver la expresión gráfica de esto. En la tabla hemos representado los valores de z. Aquí estarían los valores de fz, es decir, de la función para la desviación, para la curva tipificada en la que la media vale 0 y la desviación estándar vale 1. Esta es la curva simplificada que ya conocemos y esta es su expresión gráfica. Aquí estarían los valores de z y estos son los valores de densidad. Los valores de densidad que los obtenemos aquí. Estos son los valores de densidad. Bueno, estos son los valores de densidad para la curva de desviación estándar 3 en nuestro ejemplo y estos son los valores de densidad para la distribución tipificada. Por eso los llamamos Fz, mientras que estos son Fx. Bien, aquí tenemos por otra parte las columnas C y D responden a las desviaciones estándar que hemos puesto aquí. Vamos a ver si podemos tenerlo todo a la vista, creo que sí. Sí, C y D se corresponde con esta pareja de parámetros media desviación estándar. E y F, eso lo podemos comprobar sencillamente mirando en la función de densidad y viendo el valor de la media de donde lo toma. Lo toma de O3. Pues nos venimos aquí efectivamente. C y D se corresponden con los parámetros de la curva A. E y F, si miramos aquí, veremos que la media la toma de P, justamente estos. Bien, ¿cuál es el propósito de estas tres parejas de columnas, valores de X, valores de Fx? El objetivo es representarnos en un solo gráfico tres curvas normales para que veamos el juego que ya vimos en la parte teórica de cómo al aumentar
al aumentar sigma 2, 5, 7, la curva se va ensanchando y al mismo tiempo va perdiendo altura porque, como se puede comprobar en la tabla, la densidad a medida que pasamos de la curva A, que es la más expandida, porque es la que tiene la desviación estándar mayor, podemos comprobar, por ejemplo, en esta fila, cómo esta altura, es decir, esta densidad es menor que esta, que a su vez es menor que esta. Es decir, aquí es 1,14%, aquí es 2,70, 0, a ver, sí, 1,14 por 1000, 1,60 por 1000 y aquí es 4 por 1000, que sería la C y que sería el valor que obtendríamos de la densidad, si movemos esto, es el valor de densidad que tenemos aquí. Es decir, que la densidad de la curva más alta en el, vamos a, como no podemos ir viendo las densidades intermedias, porque es difícil de precisar en la X en la que estamos, vamos a buscarlo para justamente para el valor de la media igual a 0, z igual a 0, que son justamente las alturas. Y aquí vemos que la curva más alta tiene una densidad de 0,20, que es justamente lo que aquí podemos comprobar. 0,20, 0,19 y pico. Que la intermedia tiene una altura de 0,08, que es justamente este valor. 0,08 que estará por aquí. 0,08. Y finalmente, la más bajita de todas, porque tiene la desviación estándar más grande, tiene 0,050 y algo, 56, que es este valor de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues el alumno tiene aquí una magnífica herramienta para jugar con la relación entre valores de la curva normal y, y su representación gráfica. Por supuesto que aunque aquí se ven dibujadas con líneas continuas, podemos comprobar que a ver, podemos comprobar que esto es en realidad una representación de puntos, puesto para lo cual nos basta con, vamos a ver si lo conseguimos, señalamos el gráfico, le damos a botón derecho, cambiamos tipo de gráfico y lo ponemos en puntos. Fíjense que está seleccionado precisamente con línea continua, lo cual nos da, digamos, esta elegancia de la curva. Si lo ponemos por puntos y aceptamos, se ve que aquí están representados todos los puntos que se corresponden con la tabla de la que hemos extraído los valores. Bien, esta hoja está en blanco porque queremos hacer algunos ejercicios con las funciones que Excel nos proporciona para la curva normal. Vamos a pensar que tenemos un grupo de datos cuyos parámetros de media y desviación estándar son 22 y 2,3. Lo centramos. Bien, los enmarcamos y los editamos un poquito. Ahí están nuestros valores de partida. Y que ahora nosotros queremos saber qué probabilidad hay de que haya valores entre 21 y 25. Bueno, pues ni acudimos a los histogramas de densidades, ni nos ponemos a hacer integrales. Lo que hacemos es determinar cuál es el valor. Vamos a poner aquí los valores, el valor de x1 y aquí el valor de x2, que son los extremos,
con los que queremos trabajar. Y hemos dicho que son 21 y 25. Estos son los valores entre los cuales queremos saber qué probabilidad hay de que se presente. Puede ser un problema práctico en muchas situaciones. Para ello determinamos el valor de z correspondiente a x1 y a x2. Valor de z correspondiente a x1 pues será igual, abrimos paréntesis, a el valor de x menos el valor de la media que la fijamos con los dólares y dividimos por el valor de la desviación estándar que lo fijamos igualmente con los dólares. Bueno, pues este es el valor de la z, menos 0,4, vamos a darle a un decimal más, menos 0,43 y otro más, menos 0,435 es lo que vale esa z. Bien, si ahora tiramos hacia la derecha, como hemos tenido la precaución de poner los dólares, encontramos el valor para 25, que corresponde a 1,304. Positivo, ¿por qué? Porque el 25 está a la derecha del 22, de la media, el 21 está por debajo. Una vez calculada la z, vamos a determinar qué área queda a la izquierda de esta z. Para eso vamos a determinar qué área queda a la izquierda de esta z. Para ello usamos la función que ya conocemos, que es, vámonos aquí, buscamos estadísticas, distribución normal estándar, que nos pide un valor de z y nosotros amablemente se lo damos puesto que es este. Y entonces nos dice que, vamos a quitarle decimales, que el área que queda a la izquierda es el 0,33, equivalente, si lo queremos poner así, al 33%. ¿Y qué área queda a la derecha? Bueno, pues a la izquierda, perdón, de la z correspondiente a la x25, pues tiramos de esto para acá y a la izquierda nos queda el 90%. La pregunta original era ¿cuál es la probabilidad de que se den valores entre 21 y 25? Bueno, pues si 21 deja a la izquierda el 33% y 25 deja a la izquierda el 90%, parece que la respuesta a nuestra pregunta es la diferencia entre 90 menos 33, es decir, el 57%. Vamos a expresar eso gráficamente. Vamos a expresar gráficamente lo que hemos hecho. Tenemos una curva normal con un valor medio de 22, una desviación estándar de 2,3. La distancia al punto de inflexión hemos dicho que es sigma, luego es 2,3, igualmente aquí 2,3, lo cual nos da una idea aproximadamente de que el 21, es decir, el valor a la izquierda está aquí y que si eso es una unidad, pues esto sería 23, 24 y 25. Aquí estaría, esto es 2,3, un poquito más acá quizás estaría el 25. De acuerdo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues acudir a las funciones de Excel, que en la tipificada nos dice, que en la z correspondiente al 21, la z correspondiente al 21 vale menos 0,435. Lo que hemos calculado restando 21 de 22 y dividiendo por 2,3. Esa es la z del 21. Y la z del 25
La hemos calculado restando 25 de 22 y dividiendo por 2,3. Y esto es la z del 25. Y ese valor ha resultado ser más 1,304. 1,304. Muy bien. ¿Y qué nos proporciona la función distribución normal estándar de un determinado valor de z? Pues nos proporciona el área a la izquierda, que resulta ser el 33%. ¿Y qué nos proporciona la función distribución normal estándar de la Z1304? Pues nos proporciona el área a la izquierda de 1034, que es toda esta. ¿Cuánto vale ese área? El 90%. ¿Cuánto vale, por tanto, aquello por lo que preguntábamos, que es el área entre 21 y 25? Pues es toda el área que queda a la izquierda de 25, que es 90, menos el área que queda a la izquierda de 21, que es 33. Y la diferencia son el 57% que hemos obtenido en nuestra hoja de cálculo, a la que volvemos ahora mismo.